Estimados estudiantes de quinto año secundaria, a continuación plantearé algunas pautas para el ensayo literario. El propósito principal de estas pautas es recomendar de qué manera puedo organizar con mayor claridad las ideas de mi ensayo literario. Esta imagen nos puede permitir ver con claridad cuál es la dirección del ensayo literario. Como pueden apreciar, del texto se va hacia un contexto. El texto puede tener personajes, espacios, atmósferas, lenguajes. Esos elementos me permitirán reconocer elementos del contexto, vale decir, temas, tópicos, ideas, posturas. Un texto me permite reconocer temas. Un texto me permite reconocer ideas. Más precisamente, un personaje me permite reconocer temas e ideas del contexto. En otras palabras, el libro me permite conocer el mundo. Hago hincapié en esta relación porque resulta muy importante reconocer esa dirección. Si yo solamente escojo un personaje de la novela para hablar de la atmósfera, entonces la dirección no se cumple porque el texto se estaría centrando en el texto. Asimismo, si yo considero un tema del contexto para evidenciarlo en el texto y cómo se presenta o cómo influye el contexto en el texto, entonces estaría haciendo el procedimiento inverso. En síntesis, la siguiente imagen nos puede ayudar mucho más. La dirección va en ese camino. El libro, la novela, el texto me encamina a conocer ideas, temas, tópicos, posturas sobre el contexto, sobre el mundo. ¿Y por qué es importante esta aclaración? Por lo siguiente. Hay un criterio B en el ensayo literario que tiene que ver con lo que acabo de comentarles. Dice, ¿en qué medida ha utilizado el alumno de forma eficaz el tema para demostrar su conocimiento y comprensión de la obra elegida? Entonces va a resultar muy importante que nosotros en principio reconozcamos temas precisos que se expresan en el contexto. Evidentemente, reconocidos en el texto. Muy bien, pasemos a la siguiente pauta. Esta segunda pauta es una aclaración de la primera pauta. Como tenemos ahí las imágenes, el texto me permite revelar el contexto. En otras palabras, el personaje, las acciones, las actitudes, la atmósfera, las confesiones, el recuerdo, los símbolos, elementos incluidos dentro de la novela, me permitirán reconocer cuál era la situación de la ciencia, cuál era la condición del hombre, cuál era la situación de la mujer, qué características posee la posmodernidad. También me puede permitir evidenciar la soledad del ser humano o algunos rasgos del capitalismo. En síntesis, me va a permitir reconocer temas. La relación lo pueden reconocer del siguiente modo. El texto es la causa y el contexto es el efecto, lo que me permite descubrir. El texto es lo que observo y el contexto es lo que descubro. ¿No? Perfecto. Pasemos a la siguiente diapositiva. El criterio C del ensayo literario menciona apreciación de las decisiones del escritor. ¿En qué medida logra el alumno apreciar los modos en que las decisiones del escritor acerca del lenguaje, la estructura, la técnica y el estilo
configuran los significados. El esquema nos aclara en mayor medida esa interrogante. Una decisión del escritor es configurar a Fubuki con determinadas actitudes. Esa es una decisión del escritor. Es configurar la novela con diálogos, con descripciones, con metáforas, con figuras literarias. En efecto, las actitudes de Fubuki viene a ser una decisión del escritor. Ustedes lo pueden reconocer tal vez con la frase los elementos literarios. Esos elementos literarios están en el texto, dentro de. ¿Y qué permite conocer las actitudes de Fubuki? Los principios del confucianismo. Los principios del confucianismo son las ideas del contexto de la novela, ¿no? Es un significado al cual se accede, al cual se llega, al cual se arriba. El mismo esquema. Del texto se arriba al contexto. Pueden relacionarlo con un verbo, ¿no? Revela, expresa, evidencia, simboliza, configura. La intención del verbo básicamente es hacer ver, ¿no? Visualizar. Entonces, si ustedes se fijan en el esquema, estaríamos cumpliendo con bastante claridad con el criterio C, que viene a ser apreciación de las decisiones del escritor. En síntesis, un elemento literario o técnico de la novela me permite conocer las ideas del contexto, de la vida, de la realidad. Muchas gracias.